Y detener la transcripción y voy a compartir pantalla con ustedes. Bien, aquí estamos. La clase anterior, entonces, estuvimos analizando, sí, esto es muy importante, los elementos de la prueba de hipótesis. Recuerden que son 4. Hipótesis nula, hipótesis alternativa, estadístico de prueba y región de rechazo. Lo importante a señalar aquí es que el estadístico de prueba debe ser conocido bajo el supuesto de que la nula es la válida, es verdadera, ¿sí? Recuerden ustedes, el estadístico de prueba y su distribución deben ser conocidos bajo el supuesto de que la hipótesis nula es la verdadera. Segundo, hay que tener en cuenta que la hipótesis alternativa debe ser compuesta, siempre. Tercero, el tamaño de la región de rechazo lo determina alfa, el nivel de significancia de la prueba que yo elijo, ¿sí? Y siguiente, la ubicación de la región de rechazo la determina la hipótesis alternativa. Entonces tenemos 3 tipos de pruebas, de acuerdo a lo que vimos la clase pasada, ¿verdad? Tenemos prueba de cola superior de la distribución, donde la región de rechazo está ubicada en la cola superior, justamente, de la distribución del estadístico de prueba. Prueba de cola inferior, donde la región de rechazo está ubicada en la cola inferior de la distribución del estadístico de prueba. Y prueba de 2 colas, la región de rechazo queda en ambas colas, ¿ok? Estuvimos también checando los criterios de decisión para saber si rechazamos o no la hipótesis nula. Vamos entonces a continuar. La clase pasada estuvimos viendo vimos 2 ejercicios, ¿sí? Vimos el de los tubos, ¿verdad? Analizamos el caso para la hipótesis nula, sabiendo que lo que se quiere probar es que yo como productor produzco tubos que tienen la resistencia que está, la resistencia mínima, pues, exigida por la autoridad. Entonces, si quieren, vamos a repasar esto, ¿sí? Para que vaya quedando claro en ese ejemplo y luego ya nos pasamos al siguiente tema. Ok. Recordamos entonces el ejemplo de los tubos de drenaje. Si yo soy el fabricante que quiere demostrar que los tubos que yo produzco cumplen con la normativa, dijimos, bueno, mi hipótesis de investigación es entonces que mu, el promedio de resistencia es mayor que 2400, ¿sí? Entonces, en este caso, se cumple con la normativa. Esta hipótesis de investigación es compuesta, ¿verdad? Al ser compuesta, pasa a ser la hipótesis alternativa. Entonces, mi hipótesis nula será, podemos decir, la que complementa, ¿no? Como esta es compuesta, pasa a ser la alternativa. Entonces, digo, mu mayor que 2400 es mi hipótesis alternativa y la nula, mu menor o igual que 2400. Aquí, si la evidencia está en favor de esta hipótesis, decimos que no se cumple con la normativa, ¿verdad? No cumple con la normativa. La producción de tubos. La resistencia, ¿verdad? Y aquí, pues ya dijimos, sí cumple. Ok. Entonces,
ya tengo la primera parte, el primer elemento de mi prueba de hipótesis, que es el planteamiento de las hipótesis, ¿verdad? Planteamiento de hipótesis. ¿Ok? ¿Y cuál es entonces el estadístico de prueba? Recuerden que el segundo elemento es definir el estadístico de prueba y su distribución bajo el supuesto de que la nula es la hipótesis verdadera. Entonces decimos, bajo H0 verdadera, el estadístico de prueba y su distribución. Acuérdense que el estadístico de prueba se relaciona con el parámetro que quiero probar, ¿no? Entonces, si estoy probando a mu, el estadístico de prueba tiene que estar relacionado con la distribución de X media, que es el estimador de mu. Y su distribución es T igual a X media menos mu sobre sigma raíz de n. Ok, pero esta mu tiene que estar relacionada, ¿verdad?, con lo que se establece en la hipótesis nula. ¿Ok? Y esto sé que es... Ay, perdón, no es T, es Z. Porque conozco la varianza. Sorry. Es Z. Entonces, esto se distribuye normal 0, 1. ¿Ok? Normal estándar. Vamos ahora a calcular el valor muestral del estadístico de prueba. En este caso, el valor muestral lo obtengo sustituyendo la media muestral que yo obtuve, ¿verdad?, con el tamaño de muestra que elegí, que fueron 50 pedazos de tubo, sigma, que es conocida, y lo establecido como la media poblacional bajo la hipótesis nula. Entonces, Z muestral, en este ejercicio teníamos que... Déjenme regresar aquí al cálculo, donde estaban los valores, porque no me acuerdo de cuál era el valor de sigma y demás. Aquí está. 2.460 fue el valor muestral de la media, ¿sí? Y el valor de la media muestral. 200 es el valor de sigma, y tenemos raíz de 50, ¿sí? 2.460 menos 2.400 sobre 200 sobre raíz de 50. Y esto nos daba 2.12. Ese fue el valor muestral del estadístico. Siguiente elemento. Definir la región de rechazo, ¿verdad? Entonces tenemos que, lo voy a poner como 3, definición de la región de rechazo de H0. Ok, ¿cómo define esa región de rechazo? Tengo que señalar el nivel de significancia. Y digo que para alfa igual a 0.05, ¿verdad? Y sabiendo que además la región de rechazo está ubicada en la cola superior de la distribución. ¿Por qué?
Pues porque la hipótesis alternativa es mu mayor que 2.400. Entonces, valores grandes de la media muestral van en contra de la nula, ¿sí? Es decir, rechazarían la hipótesis nula. Por lo tanto, y prueba de cola superior. Entonces, Z de 0.05, dijimos que era igual a ¿qué? Me parece 1.645, ¿no? Lo podemos checar, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Ok, gracias. 1.645. Y lo que hacemos, pues, es lo recomendable, graficar, ¿verdad? Bueno, aquí voy a copiar directamente la gráfica que ya está en su presentación. Uy, seguramente lo quedó aquí arriba, sí. Déjenme moverla. Ahí estamos. Ok, entonces tenemos el punto crítico que señala la región de rechazo de la de no rechazo. Esta es la región de no rechazo de H0. Y esta es la región de rechazo de tamaño alfa, que es 0.05. A lo que normalmente llamo RR, región de rechazo. Es de tamaño alfa igual a 0.05. Ahora me corresponde ubicar el valor muestral del estadístico, que fue 2.12, en mi gráfica y ver si cae ese valor en la región de rechazo o en la región de no rechazo. Obviamente aquí 2.12, ¿sí?, cae en la región de rechazo. Y es lo mismo que decíamos con el criterio, ¿no? Dado que, en este caso, como tengo prueba de cola superior, dado que el valor muestral, que fue 2.12, es mayor que el valor Z de alfa, que fue 1.645, decimos que rechazamos la hipótesis nula. ¿Ok? No sé si este recordatorio les ayudó a comprender mejor entonces cuáles son los procedimientos que estamos siguiendo. ¿Quedó claro? Sí, Yo ma. tengo una pequeña preguntita. Dime. De las grabaciones que he estado teniendo, que he estado subiendo, me estaba preguntando de por qué alfa es 0.05. ¿Es algún valor que ya está dentro del ejercicio o siempre va a ser 0.05, maestra? No siempre es 0.05, pero quiero decir que es un nivel de significancia muy común para las pruebas de hipótesis. En realidad, lo que nosotros hacemos cuando estamos trabajando cuando estamos investigando, es reportar lo que se conoce como valor P, que es lo que les voy a explicar ahorita. Entonces, el que yo elija un nivel de significancia, ¿sí?, como investigador, pues restringe un poco la conclusión. Como vimos ayer, pues entonces la conclusión de la prueba depende del nivel de significancia que elija. La verdad es que sí. Hay pruebas que son robustas, independientemente del nivel de significancia que elijas, vas a rechazar H0 o no la vas a rechazar. Pero entonces, para evitar ese conflicto, lo que nosotros hacemos es reportar el valor P de la prueba y dejar al lector, ¿sí?, informarle al lector, mira, este es el valor P
Y entonces rechazo la hipótesis nula a este nivel y a este otro nivel de significancia, pero a este otro no, por ejemplo. ¿Ok? En lugar de estar eligiendo valores críticos. ¿A qué me refiero con el valor P? Vamos a hablar un poquito de ese valor P de la prueba. Valor P de la prueba. El valor P de la prueba se refiere a un área bajo la curva. Y en el caso de la prueba de hipótesis esta de cola superior, es una probabilidad. Al ser un área bajo la curva es una probabilidad, ¿verdad? Y esa, para prueba de cola superior, entonces, el valor P sería igual a la probabilidad de que el valor, de que el estadístico de prueba, Z en este caso, ¿sí? Porque esa es la distribución del estadístico que estamos utilizando. La probabilidad de que el estadístico de prueba sea mayor que el valor muestral del estadístico. Esto es, en el ejercicio que estamos viendo, sería la probabilidad de que la variable aleatoria normal estándar sea mayor que 2.12. ¿Cuál sería esa área bajo la curva? Bueno, vamos a poner aquí está 2.12. Entonces, esa probabilidad es el área que queda a la derecha de 2.12, esto que estoy subrayando aquí en rojo. Este sería el valor P, o también conocido como p-value. ¿Sí? En este caso, si el p-value, que es esta área, o valor P, que es esta área, es menor a alfa, a fortiori, ¿sí? Mi valor muestral está cayendo en la región de rechazo. Pero si el p-value fuera mayor, supongamos un área roja mayor que el área azul, entonces el p-value estaría cayendo en la región de no rechazo de H0, ¿verdad? En este ejemplo es claro que el p-value cae en la región de rechazo. Por lo tanto, ese p-value, perdón, el estadístico, el valor muestral del estadístico cae en la región de rechazo y por lo tanto el p-value tiene que ser menor a alfa. Alfa es el área que queda a la derecha del valor crítico. Entonces, vamos a decir, en este ejemplo, el p-value o valor P, voy a poner valor P, es igual, dijimos, a la probabilidad de que Z sea mayor que 2.12. Oye, ¿cuál es esa área? ¿Puedo irme a la distribución normal que tenemos aquí? Y vamos a ver si puedo encontrar esa área. Normal. $2.12. A ver, busquemos. 2.12. ¿Qué área hay acumulada hasta 2.12? 2.12 sería, a ver, tenemos 0 aquí, 1 y 2. Sería en la tercera columna. 2.12, el área bajo la curva acumulada hasta 2.12 es 0.9830. Entonces, el área a la derecha de 2.12 debe ser 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que 2.12. ¿Estamos de acuerdo? Y bien, esto es, con base en lo que vimos ahorita en la tabla, 1 menos, ¿qué dijimos? ¿Cuál es la acumulada? 2.12. 0.9830. Gracias, 0.9830. ¿Y cuál es esta diferencia? Por favor, alguien que lo calcule. 0.017, maestra. 0.017.
Esto evidentemente es menor que alfa. Pero ¿sabes qué? Es menor que un alfa igual a 0.1 y también es menor que un alfa de 0.05. Donde no es menor es para un alfa de 0.01. Esos son los niveles de significancia más utilizados en pruebas de hipótesis. 0.01, que corresponde a un nivel de confianza del 0.99. 0.05, que corresponde a un nivel de confianza del 0.95. Y 0.1, que corresponde a un nivel de confianza del 90%. ¿Ok? Entonces, yo cuando concluyo, más bien cuando veo que el valor P de la prueba es menor que el nivel de alfa, es a fortiori que está cayendo el valor muestral del estadístico en la región de rechazo. Por lo tanto, el criterio de decisión basado en el valor P para prueba de hipótesis de cola superior es el siguiente. Si el valor P es menor que alfa, ¿qué nivel de alfa? Ah, pues aquí el lector pudo haber elegido el 10% o el 5%, ¿sí? Entonces, rechazo la hipótesis nula. De otra manera, pues no la rechazo, ¿verdad? Si el valor P, el área que queda a la derecha del valor muestral del estadístico, es menor que el nivel el nivel de alfa, que es el nivel de significancia de la prueba, o el tamaño de la región de rechazo, ¿sí? Entonces rechazo la hipótesis nula. De lo contrario, no habrá evidencia para rechazarla. Entonces aquí, si yo estoy haciendo investigación y estoy reportándole al lector mis hallazgos, le puedo decir, mira, el valor P de la prueba fue 0.017, lo que implica que es estadísticamente, no, lo que implica que la hipótesis se rechaza al 5 y al 10%, al 1% no. ¿Ok? Entonces, así no elijo estrictamente un nivel de significancia. ¿De acuerdo? En econometría van a ver ustedes, se reporta, por ejemplo, los valores con asteriscos, ¿no? Cuando rechazo la hipótesis nula a diferentes niveles, un asterisco al 10%, dos asteriscos al 5%, tres asteriscos al 1%, por ejemplo. Digamos que es la convención ya generalizada, ¿no? Ok, no sé si aclaré la duda. Sí, maestra, muchísimas gracias. Ahora, ese valor P, por supuesto, lo debo calcular no solamente para el caso de prueba de hipótesis de cola superior, también lo debo ser capaz de calcularlo para prueba de hipótesis de cola inferior, ¿sí? Entonces, veamos, para el caso de prueba de hipótesis de cola inferior. Entonces, valor P para prueba de cola inferior. Y para esto, pues déjenme copiar el otro ejemplo que tenemos por acá en la presentación. Sí, aquí está. Vamos a suponer que tengo esta distribución. Olvídense ustedes de esta parte. Ay, lo que pasa es que no lo puedo borrar. Pero bueno, voy a tacharlo. Voy a tacharlo. Espero poderlo. Oh, con rojo. No está aquí el estadístico de prueba. Vamos a suponer que tengo una prueba de hipótesis donde la región de rechazo está ubicada en la cola inferior de la distribución. Nótese que el valor crítico es negativo y es el negativo, ¿verdad? Es el negativo de un punto crítico superior. Pero bueno,
Eso ocurre porque la distribución es simétrica. Ok, entonces, si el valor muestral del estadístico cayera por acá, por ejemplo, vamos a suponer que el valor muestral ZM fue igual a menos 2. Vamos a suponer menos 2.8. No, menos 2.5. ¿Ok? Está cayendo en la región de rechazo de la hipótesis nula. ¿Cuál es el valor P? Es el área que queda a la izquierda del valor muestral. Este sería el p-value. Entonces, para prueba de hipótesis de cola inferior, el valor P es igual a la probabilidad de que mi estadístico de prueba, que tiene una distribución normal estándar, sea menor que el valor muestral del estadístico. ¿Sí? En este caso, ZM que ocurre, que es negativo. ¿Sí? La probabilidad de que Z sea menor que ZM. En nuestro ejemplo, es la probabilidad de que Z sea menor que menos 2.5. Y esa área es la que yo estoy señalando aquí en rojo. Esta área. ¿Sí? Y pues, si me voy a las tablas, yo sé que esta probabilidad de que Z sea menor que menos 2.5 es igual a la probabilidad de que Z sea mayor que 2.5, ¿verdad? Igual a la probabilidad por simetría, mayor que 2.5. Y esto es igual a 1 menos la probabilidad acumulada hasta 2.5. Ok, entonces nos podemos ir a la tabla y busco 2.5. Andamos por acá, 2.5 y 0. 0.9938. ¿Sí? La acumulada es 0.9938. 1 menos 0.9938. ¿Ok? ¿Cuál es esa área? A ver, por favor, pueden restar. 0.0062 maestro. Ok, gracias. Como pueden ver ustedes, ¿sí? Ese valor P, en este ejemplo, que es, dijimos, la probabilidad de que Z sea menor que menos 2.5, y que es igual a 0.0062. Evidentemente esto es menor que un nivel de alfa incluso de 0.01. Entonces para alfa 0.1, 0.05 y 0.01 yo estaría rechazando la hipótesis nula. Entonces reportar el valor P es más informativo porque puedo decir a qué nivel de significancia estoy yo rechazando la hipótesis nula. En este caso, voy a decir que es robusta la prueba a la elección de un nivel de significancia incluyendo el 0.01, ¿no? Entonces, la regla de decisión para prueba de hipótesis de cola inferior la regla de decisión es la misma. Rechazo H0 si el p-value es menor que alfa. La forma de calcular el valor P es lo que cambia para prueba de hipótesis de cola inferior. De todas maneras, si el valor P es menor que alfa, rechazo la hipótesis nula. Insisto, lo que cambia aquí es cómo calcular el valor P, porque estamos hablando del área que queda a la izquierda del valor muestral. Ok, rechazo H0. ¿De acuerdo? ¿Sí?
Esperaría yo. Maestra. Ok, ¿qué pasa cuando la prueba es de 2 colas? Para la prueba de 2 colas, el valor P se calcula de la siguiente manera. Aquí déjenme ir a buscar la grafiquita para el tercer caso, que es el que tenemos aquí. Por supuesto, esto debe coincidir con la forma en cómo estamos planteando las hipótesis, ¿no? O sea, debe haber una hipótesis alternativa que me diga, por ejemplo, lo siguiente. En este caso, la alternativa es que mu diferente de 2400, en el ejemplo que estamos siguiendo. Claro, la nula sería que mu es igual a 2400, ¿sí? Esta es una prueba de 2 colas. Estoy poniendo la región de rechazo en las 2 colas de la distribución. Entonces tengo un punto crítico inferior, que es el negativo del superior, para la distribución del estadístico de prueba. ¿Ok? Ahora, ¿cómo calculo el valor P? El valor P para este caso va a ser 2 veces la probabilidad de que el estadístico de prueba Z sea mayor que el valor absoluto del valor muestral del estadístico. ¿Sí? En este ejemplo, ok, entonces estamos hablando 2 veces la probabilidad de que Z sea mayor que 2.2. Estamos hablando de esta área, por lo tanto esto es, si el área azul es la región de rechazo alfa sobre 2, esto será el p-value entre 2. Y la otra parte del p-value es esta área. Estamos hablando de p-value entre 2 aquí. Entonces es 2 veces, por eso pongo 2 veces la probabilidad. Bueno, esta área rojita es igual a esta área rojita, por eso pongo 2 veces la probabilidad de que, en mi ejemplo, 2 veces la probabilidad de que Z sea mayor que el valor absoluto de Z muestral, pues es 2.12. Y esto será 2 veces, ya habíamos calculado esta probabilidad hace ratito, era 0.017. 2 por 0.017. ¿Cuánto es esto, por favor? ¿Cuánto es esto? 0.034. 0.034. Gracias. Esto es menor que alfa 0.05, 0.1, 0.05, pero no lo es para 0.01. ¿Ok? Entonces el criterio es el mismo. Rechazo la hipótesis nula. Si el valor P es menor que alfa, rechazo H0. ¿Qué es lo que cambia? La forma en cómo estoy calculando el p-value. Rechazo H0. Porque reconozco que al haber región de rechazo en ambas colas de la distribución, debe haber valor P en ambas colas de la distribución. ¿Ok? Si el valor P es mayor que alfa, obviamente no rechazo H0. Entonces, estas reglas de decisión son las que estoy yo resumiendo en la tabla que está aquí. Ayer les expliqué el criterio de decisión basándome en valor crítico valor muestral comparado con valor crítico.
Ahora les estoy mostrando la regla de decisión basada en el valor P comparado con alfa, que es el nivel de significancia. Pero, insisto, la regla comparando valor P con alfa es la misma para los tres casos. Lo que cambia es la forma en cómo yo calculo el valor P, porque depende de en qué área esté ubicada la región de rechazo. ¿Ok? Vamos a tratar de avanzar con otro ejemplo. Aquí vamos a ver esta. Y por ejemplo, la clase pasada vimos esta que no podíamos rechazar la hipótesis nula a cierto nivel de significancia y a otro sí lo rechazábamos, ¿verdad? Por esa razón, lo más adecuado es reportar el valor P y entonces ya decimos, pues mira, como el valor P es 0.06, por ejemplo, ¿sí? El p-value es 0.06, pues al 10% rechazo, pero al 0.5 no, 0.05 no. ¿Ok? Vamos a ver este otro ejemplo. Una encuesta realizada por el Centro de Salud Mental en México, ahorita que están tan de moda tantos problemas emocionales por los encierros, por el no tener contacto con compañeros y demás, pero bueno. Una encuesta realizada por el Centro de Salud Mental en México evaluó la frecuencia en la interacción social de los pacientes. La escala va del 1 al 5. 1 es muy poco frecuente, 3 ocasionalmente, 5 muy frecuente. Hay quienes ahorita por el miedo al bicho no asoman la nariz. Ya vemos quienes, vive la liberté, yo no me enfermo y salimos como si nada. A nosotros nos restringen, eso es otra cosa. Entonces, la encuesta fue aplicada a nivel nacional en 3,000 pacientes de centros de salud. Y promedió la puntuación de esa encuesta en 2.95, con una desviación estándar de 1.1. La pregunta es, ¿proporcionan estos datos evidencia suficiente para decir que los pacientes con problemas de salud mental en promedio tienen una calificación en interacción social de 3? Esa es la hipótesis de investigación, ¿sí? En promedio, la calificación de interacción es 3. La evidencia está, bueno, se soporta con la evidencia esa hipótesis, realiza una prueba con el 5% de nivel de significancia. Entonces, yo aquí sí, nuevamente quiero señalar que la hipótesis de investigación se refiere a que el promedio de calificación en interacción social es 3. Igual a 3. Esa es la hipótesis de investigación. Mi pregunta es, ¿esta hipótesis es simple o es compuesta? Es siempre, porque es una Simple. igualdad. Es simple porque es una igualdad, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la nula y cuál la alternativa? ¿Cuál es la característica de la alternativa? ¿Debe ser? La alternativa debe ser una hipótesis ¿Compuesta? compuesta. Si esta es nula, si esta es simple, no puede ser la alternativa, tiene que pasar a ser la nula. Por lo tanto, mi hipótesis nula es esta, y la alternativa, pues como solamente me están diciendo en la nula mu igual a 3, pues yo puedo decir, bueno, mu diferente de 3, puede ser menor que 3 o mayor que 3. ¿Ok? Vamos a realizar la prueba con el 5% de nivel de significancia. Nada más, anótenle ustedes aquí que el promedio de las puntuaciones en esta evaluación, sí, o sea, la media muestral fue 2.95 con una desviación estándar de 1.1 y n es 3,000. 2.95 X media, desviación estándar 1.1. Sí, suponemos que es conocida la desviación estándar. Si no lo es, tenemos una muestra suficientemente grande. Entonces, en este otro ejemplo,
tenemos que la hipótesis nula es mu igual a 3. La hipótesis alternativa, mu diferente de 3. ¿Ok? Este es nuestro planteamiento de hipótesis. Es la primera parte que nosotros necesitamos, planteamiento de las hipótesis. ¿Ok? Ahora, siguiente elemento de nuestra prueba, decimos pues el estadístico de prueba y su distribución. Entonces, bajo la hipótesis nula verdadera, el estadístico de prueba, ¿cuál es? Díganme ustedes. ¿Cuál es el estadístico de prueba? Se refiere cuando poníamos en despeje x media menos mu sobre sigma sobre raíz de n. Sí, pero no es un despeje, es el estadístico de prueba, la definición, Estadístico de ¿verdad? prueba. Sí, estadístico Ajá, de y prueba. su distribución. Ok, entonces en este caso tenemos a Z, que es igual a X media, es decir, es la... ¿Sobre qué se trata mi prueba de hipótesis? Sobre la media poblacional. ¿Y cuál es el estimador de la media poblacional? La media muestral. ¿Y cuál es la distribución de la media muestral estandarizada? Normal estándar. Por eso ese es mi estadístico de prueba. ¿Sí? Entonces ponemos X media menos mu sub 0 sobre sigma sobre raíz de n. Y esto pues tiene una distribución normal estándar. ¿De acuerdo? Ok, ahora sí, valor muestral del estadístico. Tenemos que considerar la evidencia que se obtuvo con la muestra. Valor muestral del estadístico. ¿Cuál es ese valor muestral? A ver, ¿cuál fue el valor de X media? Por favor, si lo anotaron. 2.95, mis. Gracias. ¿Y sigma? 1.1. Gracias. ¿Y Y cuánto? n teníamos 3000. Muy bien. Entonces vamos a calcular ese valor muestral. Sería Z muestral igual a 2.91 menos el valor de la media poblacional señalado en la hipótesis nula, que en este caso es 3. Esto dividido entre sigma, que es 1.1, y esto a su vez entre raíz de 3000. ¿Cuánto es esto, por favor? Menos 4.4813. Menos 4.4813. Ok, vamos ahora a encontrar región de rechazo, ¿sí? Este sería nuestro tercer elemento. Región de rechazo. ¿De quién? De la hipótesis nula. Ok, en este caso, sabemos nosotros que, ¿qué tipo de prueba tenemos aquí? Si la hipótesis alternativa dice mu diferente de 3, ¿qué tipo de prueba tenemos? Prueba de cola. ¿Qué tipo de prueba tenemos? Sería inferior, ¿no, maestra? No. Con base en lo que vimos la clase pasada, esta es una prueba de 2 colas. Prueba de 2 colas. Cuando digo mu diferente a una constante, en este caso que es 3, ¿verdad? Entonces, valores pequeños de la media muestral están en contra de esta hipótesis y valores grandes de la media muestral están en contra de esta hipótesis nula. Por eso tengo
región de rechazo en las dos colas de la distribución. ¿Se entiende por qué es prueba de dos colas? Siempre que tienen ustedes en la hipótesis alternativa diferente a, es una prueba de dos colas. ¿Ok? Bueno, entonces, considerando, acuérdense ustedes que quien determina la ubicación de la región de rechazo es la hipótesis alternativa. ¿Sí? Por eso tenemos que hacer caso a cómo está el signo. Es diferente a dos colas. Mayor que prueba superior, cola superior. Menor que, entonces, cola inferior. ¿De acuerdo? Entonces, considerando que es prueba de dos colas, y considerando, vamos a suponer un nivel de significancia del 5%, porque eso es lo que nos pide el ejercicio. Alfa igual a 0.05. Entonces, el valor crítico, lo que separa la región de rechazo de la de no rechazo, tienen que ser dos valores críticos, superior e inferior, ¿verdad? Los valores críticos son menos z de alfa sobre 2 y z de alfa sobre 2. En este caso, estamos diciendo menos z de 0.05, perdón, 0.025 y z de 0.025. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde obtengo ese z de 0.025? Me voy a las tablas de la distribución normal, busco alfa igual a 0.05 y busco z de alfa sobre 2. Esto es 1.96. Entonces tendré menos 1.96 y 1.96. Esos son los puntos críticos que separan la región de rechazo de la de no rechazo. Conviene graficar ahora. Y decir lo siguiente. Aquí está la distribución del estadístico de prueba. Por supuesto, estamos centrados en, bueno, el centro de esta distribución es 0. Y tengo menos 1.96 como punto crítico inferior. 1.96. Como punto crítico superior. ¿Cuál es el área que queda a la derecha de este punto crítico? Esto ya lo deben saber. ¿Cuál es el área que queda? Región de rechazo. ¿De qué tamaño? Alfa sobre 2, que es 0.025. Pues no encontramos z de 0.025. Eso significa que el área a la derecha de z de 0.025, que es 1.96, es 0.025. ¿Sí? ¿Y cuál es el área que queda a la izquierda de menos 1.96? La misma. La misma, alfa sobre 2, igual a 0.025. Esta también es región de rechazo. En cambio, la región de no rechazo es esta. ¿No rechazo qué? H0. Ok. Ahora ubico el valor muestral del estadístico en mi distribución.
¿Dónde queda el valor muestral del estadístico? Menos 4.48. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? En la cola izquierda. En la cola inferior de la distribución. De hecho, hasta fuera de esta distribución, por aquí ha de andar menos 4.48. ¿Verdad? Ok. ¿Qué concluyo? Si yo comparo valor crítico con valor muestral. ¿Qué concluyo? Digo, dado que el valor muestral del estadístico, que fue menos 4.48, es menor que menos z de alfa sobre 2. Recuerden, esto es menos 1.96. Entonces, ¿qué ocurre? Estoy viendo que cae en la región de rechazo. Rechazo H0. ¿Cuál era la hipótesis nula? Pues que el promedio de las puntuaciones de acercamiento social es 3. Rechazo esto. ¿Sabes qué? Es menor. Porque está cayendo en la cola inferior, en la región de rechazo inferior. ¿Ok? La evidencia está en favor de esto, que es menor. ¿Estamos de acuerdo? Chicos. Profe, ¿qué significa que el valor muestral nos haya quedado fuera de la curva? Claro, que no pertenece a una distribución cuya media es 3. ¿Sí? Es decir, lo que yo obtuve aquí como media muestral, que fue 2.91, fíjense, está cerquita de 3, pero estadísticamente hablando no es 3. ¿Sí? Alguien te puede decir, ay, 2.91 igual a 3. No, estadísticamente hablando no es 3, porque está a menos 4 desviaciones estándar de una media de 3. No pertenece ese valor muestral a la distribución que tiene como media 3. No sé si me estoy explicando. Si yo pongo la distribución de X media, si pongo la distribución de X media centrada en la hipótesis que yo tengo, mu igual a 3, ¿sabes qué? El valor que observamos de valor muestral, lo que arrojó la evidencia, a ver, ¿cuál es la kurtosis de la distribución normal? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la kurtosis de la distribución normal? Esto es, ¿a cuántas desviaciones estándar alrededor de la media todavía hay área bajo la curva en la distribución normal? 3. 3. Exactamente, por esa razón, ustedes ven que la tabla, ¿verdad? No va más allá de z igual a 3. Bueno, 3 punto y algo. ¿Sí? Más menos 3 desviaciones estándar casi contienen todo el área bajo la curva. Si obtienes una desviación estándar, un valor de X media, que ocurre que es 2.91, pero estandarizando esto está a menos 4.48 desviaciones estándar de la media, está fuera de esta distribución. Este valor no pertenece a esta distribución con esta media. Por eso rechazo la hipótesis nula. Esto es lo que me dice H0. ¿Me estoy explicando? ¿Quién me preguntó? Sí, maestra. Soy Janet. Janet, ¿sí quedó claro? El que esté fuera de la distribución significa que no pertenece a una distribución con la media que se establece en la hipótesis nula. Sí, entonces ahí solamente se rechaza la hipótesis nula, ya no se hace otra cosa para ver si pertenece o no, si está dentro de la curva. No, pues definitivamente está fuera.
porque casi todo el área bajo la curva está contenida en más menos 3 desviaciones estándar, ¿no? Esto es, si me voy a la gráfica que puse aquí, el límite de esta curva, aquí sería aproximadamente menos 3 y aproximadamente 3. Casi todo el área bajo la curva está aquí contenida. Algo que esté fuera de más menos 3 no pertenece a esa distribución. Sí, profe. Gracias. ¿Ok? Bueno, entonces la conclusión es esa. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es el valor P de la prueba? Ya dijimos que comparando valor muestral con valor crítico, ¿sí? Rechazo la hipótesis nula. ¿Cuál es el valor P de la prueba? Es una prueba de 2 colas. ¿Cómo lo calculamos hace rato? 2 por la probabilidad de que Z sea mayor que el valor absoluto del valor muestral. Exactamente. Entonces, vamos a decir que corresponde en este ejemplo a 2 veces la probabilidad de que el estadístico de prueba Z sea mayor que el valor absoluto de menos 4.48. Esto correspondería en términos de área bajo la curva. Bueno, déjenme regresar a la gráfica. En términos de área bajo la curva, esto corresponde al área que está a la izquierda de menos 4.48 y el área que está a la derecha de 4.48. Uy, bueno, aquí, 4.48. Este sería pi-value entre 2. Y esto sería pi-value entre 2. Oye, ¿qué área hay a la izquierda de menos 4.48? ¿Qué área hay a la izquierda de menos 4.48? 0. 0. Esto es aprox 0. ¿Y a la derecha de 4.48? Lo mismo, aprox 0. Entonces el p-value aquí aprox va a ser 0. Ahorita les digo por qué aprox, pero bueno. 2 veces ¿sí? Y esto definitivamente es menor que alfa, pero inclusive que alfa igual a 0.1, 0.05 y 0.01. Hasta un nivel de significancia del 1%, yo rechazo la hipótesis nula. ¿Ok? Si nos vamos a la liga que yo les presenté el día de ayer, voy a copiarla nuevamente para activarla. Voy a elegir distribución normal. Ahora, two-tailed test, porque son 2 colas. ¿Cuál fue el valor crítico? ¿Cuál fue el valor crítico? Ah, pues vamos a elegir al del 5%. Dijimos que era un valor crítico de 1.96, ¿verdad? El valor muestral del estadístico, test statistic value. El valor muestral del estadístico de prueba fue menos 4.48. Y de hecho aquí, critical value, menos 1.96. Le voy a decir que me reporte nada más la región de rechazo y de no rechazo. Draw here. Ahí está. Fíjate dónde cae el valor muestral del estadístico fuera de la distribución. ¿Sí? Menos 4.48. Aquí están los valores críticos, menos 1.96, 1.96. Si yo le doy clic aquí que me sombree la región del p-value, le voy a dar clic. Draw here. Me señala el valor P. Y ese valor P es el área bajo la curva a la derecha de menos
de 4.48 y a la izquierda de menos 4.48. Es un p-value de 0.0001. Eso es menor que alfa.1, que alfa.05 y que alfa.01 inclusive. Entonces, ¿es mejor reportar el valor P? Sí, porque ya le estoy diciendo al lector a qué niveles de significancia rechazo la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Sí, maestra. ¿Sí, chicos? ¿Quedó claro este ejercicio? Sí, maestra. Ok. Bueno, vamos a continuar. Lo que acabamos de ver fue con el supuesto de que la varianza de la distribución de X barra era conocida. Eso es, teníamos sigma cuadrada. Pero ¿qué pasa si sigma cuadrada es desconocida y tenemos muestras pequeñas? Tenemos que estimar la varianza muestral y tenemos, por lo tanto, que utilizar una distribución T. De hecho, cuando ustedes trabajen con Stata, en econometría o cualquier otro software, como se están estimando las desviaciones, las desviaciones estándar se están estimando, lo que se reporta es el estadístico T, sin importar el tamaño de la muestra, ¿eh? Bueno, entonces continuamos. Como hemos analizado ya, la mayoría de las veces no se tiene el conocimiento de la varianza poblacional y es necesario, por lo tanto, estimarla, como decíamos, ¿no? Adicionalmente, muchas veces la variable cuya media queremos estimar es tal que se dificulta mucho tener muestras grandes, es decir, mayores a 30 observaciones, por ejemplo. Tal es el caso del muestreo que implica cierto riesgo o incluso de destrucción de artículos o de un objeto de estudio. Nosotros ya habíamos en otros temas analizado el caso de pruebas de destrucción de objetos, ¿no? Para ver la resistencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿no destruyo muchos coches? Pues no. El ejemplo típico es la prueba en seres humanos de un nuevo medicamento. No, esto ya no aplica, no aplica, no aplica. Antes aplicaba, eran pocos los que se sometían a al experimento, pero ahora es toda la población mundial, increíble. O sea, todos los científicos decían, no, este es un experimento sin precedentes, que sometan a toda la población que se deja, porque la obligan, ¿sí? Y a otros que los obligan, a un experimento sin saber cuáles van a ser estrictamente las consecuencias, ni corto, ni mediano, ni largo plazo. ¿Cómo? Ninguna vacuna está aprobada, ninguna. Todas están autorizadas porque están en etapa de experimentación. Pero bueno, entonces el ejemplo típico era este, ¿no? En este caso, las leyes mismas restringen el número de ensayos para experimentación. Así era antes de que surgiera todo esto. Todas las leyes se modificaron ahora para adecuarlo. En estos casos, no es adecuado aproximar la distribución muestral al estadístico a través de una normal estándar, es decir, tenemos que usar la distribución T, como ya vimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a cambiar de mi procedimiento de prueba de hipótesis? Lo que exclusivamente va a cambiar es la distribución del estadístico de prueba. Yo sigo bajo prueba de hipótesis para una media poblacional, pero ahora lo único que va a cambiar es mi estadístico de prueba y su distribución. Ya no es una normal, sino una T de student, ¿ok? Y esa T de student pues tiene una distribución acorde a los grados de libertad, le hace el tamaño de la muestra N. Vamos a ver este ejemplo. La mayoría de las plantas embotelladoras de agua monitorean cada hora la calidad del agua para beber, ¿sí? Una variable sobre la cual se lleva a cabo el monitoreo es el pH, el cual registra el grado de alcalinidad o de acidez del agua. Un nivel de pH por debajo de 7.0 implica que el agua es ácida. Si el nivel de pH se centra por arriba de 7.0, implica que el agua es alcalina. Y si el nivel de pH es 7, exactamente, implica que el agua es neutral.
Supón que una planta embotelladora, la planta embotelladora de agua super pura Atoyac, que ya la conocen ustedes, super pura Atoyac, se ha fijado como meta un nivel de pH de 8.5, es decir, un agua que sea alcalina, ¿verdad? 8.5, porque le interesa mantener un tipo de agua ligeramente alcalina. Bueno, el monitoreo por hora consiste en tomar botellitas o muestras del agua para checar los niveles de pH. Y entonces, en este caso, se toma una muestra de tamaño 17 observaciones, ¿verdad? 17 observaciones de agua y se reporta el promedio y la desviación estándar estimadas de esas mediciones de alcalinidad o niveles de alcalinidad. Ocurre que con esas 17 observaciones muestrales se obtuvo una media muestral de 8.42. Recuerden que el objetivo es 8.5. Y una desviación estándar muestral de 0.16. La pregunta es, ¿proporcionan estos datos suficiente evidencia para decir que los niveles de pH en el agua superpura Atoyac difieren de 8.5? Y bueno, aquí, por favor, anoten ustedes la media muestral, la desviación estándar muestral, el tamaño de muestra y vámonos a la tableta. Bien, tenemos entonces otro ejemplo con otra distribución, ¿verdad? Estamos con prueba de hipótesis para la media poblacional cuando sigma es desconocida. Para mu, cuando sigma cuadrada es desconocida. Y por lo tanto tengo que estimarla, ¿verdad? Ok, tenemos entonces lo siguiente. Lo que me dice el problema es, ¿proporcionan estos datos suficiente evidencia para decir que los niveles de pH en el agua superpura Atoyac difieren de 8.5? Esa es la hipótesis de investigación. Oye, los niveles de pH difieren, promedio, difieren de 8.5. ¿Cómo es esta hipótesis? ¿Simple o compuesta? ¿Esta hipótesis es simple o es compuesta? ¿Ya se fueron? Uy, creo que ya. Compuesta. Es compuesta. Entonces, ¿cuál será la nula? ¿Y cuál será la alternativa? Si la de investigación es compuesta, ¿cuál es la nula y cuál es la alternativa? Chicos, si esta es compuesta, pues pasa a ser la alternativa, porque requiero que la alternativa sea compuesta, ¿no? Mu diferente de 8.5. ¿Y cuál es la nula? Pues mu igual a 8.5. Aquí digo que los niveles de pH no difieren de 8.5. Los niveles de pH promedio, ¿verdad? Ojo, estadísticamente hablando, no comparo nada más valores aritméticamente, sino estadísticamente. Difieren, uy, sorry. De 8.5. En cambio aquí sí difieren. Ok,
Este es mi primer paso, que es el planteamiento de las hipótesis. Segundo paso, estadístico de prueba. Y decimos, bajo H0 verdadera, es decir, suponiendo que mu es 8.5. ¿El estadístico de prueba cuál es? Alguien que me diga, y su distribución. Sería la media, ay, ¿cómo se llama? La X, Ajá, la menos media mu, muestral. Ajá. entre S sobre Ok, la raíz cuadrada de n que se distribuye en una T de student. muy bien. S sobre raíz de n. Y esto se distribuye como una T de student. ¿Con cuántos grados de libertad? ¿Con cuántos grados de libertad? n-1. N-1. Ok. Bien. Ahora, ¿cuál es el valor muestral del estadístico? ¿Cuál es el valor muestral del estadístico? Tengo que sustituir la media muestral, la evidencia, ¿verdad? Que proporcionaron los datos. ¿Cuántas observaciones tomé de agua? 17, ¿verdad? Estadístico. Es T muestral. Ya no es Z, ahora es T muestral igual a... ¿Cuál era la media muestral que obtuvimos en el problema? 8.42. 8.42. 8.40 y qué? 2. Gracias. 8.42. No, déjenme quitar esto. Y a esto le resto, ¿qué? 8.5, que es lo establecido en la hipótesis nula. Y esto dividido, ¿cuál es el valor de S? 0.16. 0.16 entre raíz de 17. ¿Cuánto es esto, por favor? Menos 2.061. Menos 2.061. Vean ustedes, alguien podría decir, ay, 8.42 está cerquísima de 8.5. Estadísticamente hablando, no. Está a menos 2.061 desviaciones estándar. Ok, el nivel de significancia de la prueba no nos lo proporcionan. Vamos a suponer que yo hago esta prueba con el 10% de significancia. Es que, sí, yo no puse el nivel de significancia antes, pero bueno, todo esto que está aquí es lo que les he estado explicando, ¿sí? Estoy eligiendo aquí el 5%. Vamos a calcularlo al 10%. A ver qué pasa. ¿Sí? Entonces, región de rechazo. Es región de rechazo de la hipótesis nula. ¿Qué hacemos? ¿Es prueba de una o de dos colas? ¿Qué me dice la hipótesis? ¿Eh? Es de 2. De dos colas, porque la hipótesis alternativa dice mu diferente de 8.5. Ok. Vámonos entonces a... dado que... es prueba de dos colas, por la hipótesis alternativa, ¿verdad?
Y dado que alfa va a ser igual a 0.1, voy a elegir 0.1 ahorita.